Auspicia Karting, Academia de Campeones, Autódromo Virtual. Subite a la era del Sim Racing. Y Power, Digital Hub. Entendemos lo que hacemos. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Karting, Academia de Campeones, la cita semanal donde comienza la carrera de los pilotos. Vivimos un fin de semana efusivo los argentinos porque se ha logrado un podio importante en el Campeonato Mundial de Italia en Cremona y ya estamos en contacto con el responsable de este resultado, el piloto de Zavalla Santa Fe, Nicolás Fuca, quien ha terminado tercero tras batallar durante las últimas vueltas con el americano Marshall y resistir la competencia por el tercer puesto. Nicolás, bienvenido, ¿cómo estás? Felicitaciones. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un gusto estar acá y nada, agradecerte por la invitación. Sí, la verdad que fue un fin de semana increíble y la final fue una tortura. La última vuelta no se terminaba más. Bueno, ¿y qué experiencia esta de la presentación en Italia? Sí, la verdad que fue muy exigente. Había que estar muy concentrado cada salida de pista, estar siempre a full porque no girábamos mucho y toda la salida de pista era muy importante porque teníamos que ir evolucionando y desarrollándonos rápido, ¿viste? Nico, contanos la experiencia de llegar primero a Cremona, un circuito de qué características, tipo de piso, curvas, exigencia. Bueno, la verdad que fue nuestra primera carrera en Cremona. Fue un circuito que la verdad que me gustó mucho, es muy lindo, muy técnico, muy rápido, tiene mucho grip. Y cualquier error que te mandás puede costar muy caro en cuanto a tiempo, ¿no? Porque son todas curvas que son todas muy importantes y en la que lo trabas un poco o te picó el auto, perdés muchísimo. Y bueno, en categoría así como la que estuvimos corriendo el fin de semana pasado, una, dos, tres décimas es una vida. Y el trabajo con el equipo Sanchi Motorsport, ¿cómo comenzó? Bueno, la verdad que con Sanchi estuvimos trabajando ya hace 2 años atrás, que corrimos varias carreras, o sea, un par de carreras afuera. Y bueno, arrancamos el día lunes y martes que estuvimos probando en Lonato, para probar un poco las gomas, los motores, la puesta a punto, acostumbrarnos también al grip. Y luego arrancamos el jueves ya a probar en Cremona. Y bueno, la verdad que estuvimos probando un montón de cosas, puesta a punto, carburaciones, cosas del motor, escape, mil cosas. Laburamos muchísimo todo el fin de semana, así que súper agradecido por toda la atención que nos dieron. Indudablemente el trabajo se vio gratificado el domingo con ese podio tan emotivo que tuviste. Sí, la verdad que súper agradecido, fue una experiencia increíble que me la voy a llevar para toda la vida. Es un año importante para vos en función de que además de este resultado ha existido la posibilidad de ir a probar a Estados Unidos con el programa de Chevrolet de karting. ¿Cómo está esa situación hoy? Bueno, todavía no mandaron a nadie, a ninguno de los participantes del resultado. Si es un tiempo nos mandaron un PDF donde ponían todas las estadísticas, así que por lo que vimos ahí tuvimos muy buenos resultados. También lo plasmamos en cada salida a pista, o sea, hicimos tres carreras, ganamos dos. Así que nada, seguimos acá esperando los resultados y veremos cómo se nos da, ¿no? También nadie sabe qué va a salir después de eso. Sí, indudablemente es una expectativa que hay en todo el ambiente argentino también con este llamado. Sí, la verdad que fue muy groso, increíble esa experiencia, que una locura. Es más, no sé si viste el video de Checo Pérez probando con el simulador de Fórmula 1. Bueno, Sí. nosotros vimos y recorrimos todas esas instalaciones, fue una locura, totalmente increíble. Y en función de lo que genera tu presente en los campeonatos, cerramos la etapa del argentino, donde peleaste el título, cerramos la etapa del torneo de invierno de Rotax y ahora se viene la definición del cupo por Bahrein. Sí, me quedó la espina del argentino, que bueno, no se nos pudo dar. Fue de vuelta en Río Cuarto, lo mismo que el año pasado. Este año, el jueves y viernes, estuvimos muy rápido, estábamos muy rápido, yo estaba confiado. Llegamos primero en el campeonato y bueno, después no se nos dio, salimos a clasificar, no encontramos el auto y estuvimos renegando todo el fin de semana con eso. A día de hoy nadie sabe qué pasó. Me quedó esa espina, pero bueno, ya está, hay que seguir y no quedarnos estancados en esas cosas y a por ahí disfrutar más las cosas que se nos dan. Y sí, ahora la semana que viene vamos a estar definiendo el campeonato de la Rotax para ver quién gana el cupo para la gran final en Bahrein. Hubo pruebas en las últimas horas, ni bien arribado a Argentina. Sí, estuvimos probando ayer en Varadero, estuvimos asentando y probando motores, para ya tener todo listo para Gualeguay, ¿no? Sí. Volviendo a Italia,
tuviste la experiencia de otro tipo de neumáticos, se corrió en Cremona con esta característica del caucho. ¿Qué te ha parecido el rendimiento del mismo? Bueno, polémica. No, o sea, a ver, yo había probado hacía un mes atrás aproximadamente con esa goma y las primeras dos vueltas eran muy, muy rápidas y después se caía a pedazos, pero se iba un segundo para arriba, muy mala. Y además que hacíamos cinco salidas a pista y se pinchaba la goma de apoyo, era terrible. Yo y Fede, el jefe de mi equipo, ninguno sabía cómo iba a ser el mundial porque teníamos que correr 5 hits y un super hit con la misma goma, ¿me entendés? Entonces, nada, y bueno, ya llegado a la fecha del mundial, nos enteramos que habían cambiado el compuesto de la goma, salimos, la probamos y era bastante más distinta, era un poco más dura, duraba más, y por ahí iba dentro de todo bien, pero había que ir con las puntas de los dedos y no quemar la goma porque se rompía mucho también. ¿Cuál era el que más sufría? No, la apoyo, la trasera izquierda. Ajá. Se comía toda, porque había muchas curvas rápidas para ese lado. Y con los pianos se iba como rompiendo cada vez más. Sí, sí. ¿Es otra exigencia allí el estilo de manejo? Sí, es aprender a manejar de nuevo. Es muy, muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Argentina. Es aprender a manejar de nuevo, correr de otra manera, pensar de otra manera. Es muy distinto. Y en la carrera final, ¿cuál fue la parte por allí donde quizás tuviste que esforzarte más allá de la maniobra con Marshall? Bueno, en realidad, nosotros cuando salimos a la final, yo estaba un poco inseguro, no estaba por ahí tan confiado porque en el super hit habíamos rotado la goma, no tuvimos nada de grip, me había quedado mala la sesión del auto. Pero bueno, salí a la final a dejar todo, obviamente, ¿no? Y bueno, salimos, quedamos segundos, estuvimos segundos la mayor parte de la carrera, teníamos buen ritmo. eh, y bueno, la verdad que creo que la parte más complicada es todo en general, porque cansaba mucho mentalmente estar siempre al 100%. Obviamente la última vuelta fue una tortura, no se me terminaba más, eso sí fue terrible. Pero en general la final fue bastante desgastante. Te pido un instante, Nicolás Fuca, quien terminó tercero en Cremona en el Mundial de OKN, allí en Italia. Estaremos retornando en segundos nada más para continuar y completar esta entrevista tras este resultado exitoso que tuviste en el podio italiano. Lo dicho entonces, con lo que ocurrió en el Festival del Karting Mundial en Cremona, en la división OKN, decíamos que corrió Nicolás Fuca, como hablaba recién en Karting Academia de Campeones, el meritorio tercer puesto del piloto de Zavalla, en tanto que quedaron relegados y eliminados en las semifinales de esta división. Martín Sá clasificó 43º, el mendocino Francisco Figueroa Sanz 57º, el saltense Isidro Mancione, que quedó en el puesto 62, y Kevin Quevedo en el puesto 70 de la división OKN. Además, va a destacar que no pudo demostrar las cualidades de la unidad Ignacio Vivian, quien quedó relegado en las mangas preliminares, clasificándose en el puesto 85. Por su parte, en la Academia Junior de la FIA, el piloto de campana, Bautista Panetta, se ubicó en el puesto 12 de la competencia final tras avanzar desde el 23º lugar de largada. El piloto de campana, repetimos, llegó en el puesto 12º en la competencia donde también estuvo ganada por el lituano Nojus Stacionis. Y tras ver la competencia de Academy Junior en Cremona, donde corrió Bautista Panetta, nos abocamos a lo que dejó la categoría OKN Junior, en la cual tanto Bautista Derich como Valentino Manta en las tandas clasificatorias se habían destacado, repito, logrando encabezar este último, Manta, la clasificación de una de las sesiones, pero posteriormente en las semifinales quedaron relegados. Es más, las condiciones de pista no ayudaron para que pudieran progresar en la fila india. Por lo tanto, Derich quedó 43º y Manta 47º. Además, participaron el entrerriano Valentino Manacero y el piloto ítalo-argentino Santino Sapia. Así escuchábamos la palabra de lo que decía Valentino Manta al final de esta competencia. Sí, fue muy difícil. Miré las tandas de los seniors, de los OKN Juniors, OKN. Fui aprendiendo mucho sobre la pista, una experiencia nueva, estoy por primera vez en Europa. Y bueno, pude hacer la pole de mi grupo y estoy demasiado contento con el equipo, con el motorista.
con mi mecánico Benjamín Piñeiro. Y bueno, a mis papás, a todos los que me vienen a apoyar. Campeones, en la revista de automovilismo. Adquirila en todos los kioscos del país o en formato digital. Seguimos en Karting Academia de Campeones con Nicolás Fuca, que nos está contando su actividad del último fin de semana en Cremona, en el Mundial FIA de karting, y retomamos la actividad de esta pista italiana, donde se vio por primera vez el paragolpes en el karting. ¿Cuál es tu opinión? Feo, pero bueno, o sea, también por tema de seguridad, ¿no? Si se estudió y se ve que es más seguro, está bueno, pero nada, a mí no me gusta, no te voy a mentir, me parece feo, lo hace como muy armatoste. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es por tema de seguridad, ¿no? Muchos lo vieron como, o mejor dicho, la FIA lo indicó como para minorar los enganches, pero se vieron varios en esta competencia de Academy. Es que para mí también el tema de las carreras, ¿no? Siempre está ese riesgo de los toques y enganches. Eso es algo que también es algo que le suma a la carrera para hacer, porque no podés tampoco salir y apoyarte con todos los karting como si fuera un auto. Claro. Qué sé yo. Yo no estoy de acuerdo porque me parece que también es algo que le suma por ahí que esté esa posibilidad del toque, pero por lo que se vio hubo muchos toques también, así que creo que mucho efecto no nos dio. Exactamente. Bueno, Nico, en la parte final de esta entrevista que te agradecemos para con Karting Academia de Campeones, queríamos preguntarte, más allá de las pruebas que se realizaron en Varadero, ¿qué esperás de la próxima fecha de Rotax, donde se definen los cupos para Bahrein? No, bueno, la verdad que bueno, es una carrera muy complicada, siempre tenemos todo, mucha presión, se pone mucho en juego ahí, así que nada, cada uno creo que va a dejar todo en cada salida a pista y veremos cómo se da, ¿no? Es también una incógnita, estamos todos muy parejos, no sabría decirte bien qué va a pasar, pero bueno, esperemos que se nos dé lo mejor y que podamos repetir lo que pasó el año pasado. Si bien nadie o la mayoría no conoce este trazado de Gualeguay, todo el mundo apunta a que será una carrera de motores. Sí, estuvimos viendo on-board, estuvimos mostrando el circuito y es básicamente casi todo a fondo, es todo de motor y va a ser más que nada eso, va a ser una carrera apretada porque no se va a poder escapar nadie, no va a influir toda la asunción básicamente. Y después de Rotax, después de IAME, después de Bahrein, el futuro de Nicolás Fuca en el 2026 ya está más o menos encaminado. Lo estamos viendo, todavía no tenemos nada decidido, pasa que es todo muy complicado por tema de presupuesto. Pero bueno, veremos cómo se nos va dando, ¿no? Todavía no tenemos por ahí una propuesta firme, y también necesitamos apoyo de personas. Así que nada, veremos cómo se nos va dando, todavía no hay nada definido. Bueno, más allá de la pista, por las vías externas está el de estudio. ¿Cómo viene eso? O sea, tengo mucha falta, o sea, no me da tan mal. Soy aplicado, pero bueno, o sea, con el tema de las faltas me jode bastante eso. Y bueno, este es mi último año en secundaria y después arranco la facultad. Creo que voy a estudiar ingeniero agrónomo para seguir un poco con lo que hace mi viejo. No sé cómo haré con el tema de las carreras, así que nada, eso también va a ser bastante difícil. Bueno, felicitaciones por dos motivos. Primero por el podio y segundo por tu cumpleaños, que fue festejado de la mejor manera. Sí, fue el mismo día de la final, así que nada, me hice un autorregalo hermoso. Bueno, Nicolás, nos estaremos viendo en Entre Ríos dentro de una semana con la definición de Rotax Buenos Aires y los cupos hacia Bahrein. Muchísimas gracias, la verdad que fue muy lindo estar acá. Gracias, Nicolás Fuca, por participar en Karting Academia de Campeones. Ya retornamos con más detalles.
Seguimos haciendo karting Academia de Campeones cada semana aquí con la dirección de Jonathan Levián y la dirección general de Carlos Alberto Legnani. Es tiempo de hablar del GP de Punta del Este, la tercera edición de la competencia que organiza la Federación Uruguaya de Karting, donde se presentaron cerca de 200 pilotos. Fue la sexta fecha por el campeonato Charrúa en el circuito Los Dedos, un circuito urbano armado en Playa Brava de 1.100 metros. En la división F4 Junior ganó Bautista Sapio, en la categoría Master venció Eduardo Guidi y en la categoría Senior lo hizo Santiago Delfino. Por su parte, en F5 ganó Juan Cabrera y en F5 Pro lo hizo Juan Lemos. También se disputaron competencias de la división Shifter, donde Nicolás Damonte ganó la categoría mayor y en la división Light lo hizo Richard Moyo. En tanto que Rotax Uruguay desarrolló su competencia que entregó ya cupos para la final de Bahrein. En división Junior, Max ganó Feliciano Bruschi, quien viaja a Losail. En la división DD2 ganó José Pedro Pasadore Hijo y fue segundo Joaquín Vita, quien también ganó el cupo a Bahrein. En Minimax lo hizo Benjamín Sosa, en tanto que el tercero, Gonzalo Callejas, logró el cupo a Medio Oriente. En Master Max lo hizo Juan Suárez y en la categoría Senior Max venció Máximo Castro. La próxima fecha será entre el 25 y el 26 de octubre en el circuito de San José. Y en el orden local, en nuestro país, también se disputó una nueva fecha del Campeonato Cordobés de Asfalto, donde se presentó en esta ocasión en el trazado El Viejo de Villa Mercedes. Allí, en la categoría 110 monomarca, ganó Agustín Badino. En 125 Junior se impuso Joaquín Gorlero Pizarro. En 150 cadetes ganó Agustín Odetti. En la división 150 graduados ganó Mariano Zafra. Y en internacional venció José Vicario. Waldemar Flaumer festejó en 125 directo senior. En tanto que en 150 menor ganó Nicolás Lombardi. En 150 senior lo hizo Germán Chiacchiera. Y en 150 estándar venció Matías Palavicini. En la categoría monomarca infantil fue triunfo para el pampeano Camilo Cosac y Tomás González lo hizo en promocional 60. Estos son detalles de lo que ocurrió en Córdoba en el campeonato cordobés que corrió en Villa Mercedes, San Luis, por segunda vez en su historial. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. Y se inició finalmente el certamen de Fórmula S, la competencia donde reúne a los streamers, y el primer ganador del historial de esta nueva modalidad del karting es Facundo Dudu, quien nos está ya acompañando en las imágenes de Karting Academia de Campeones. Bienvenidos a todos los streamers y especialmente a vos que has ganado la primera competencia del historial de Fórmula S. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto, un placer para mí estar acá. Sí, bueno, fuimos el primero de la historia. Ojalá seguir ganando otras carreras. Fue una muy linda experiencia y la verdad es que lo disfruté un montón. Fue un día bastante cansador, pero lo disfruté mucho. 3 series, una tanda de entrenamientos y una disputa con el Di Palma, con Dino Di Palma permanentemente, ¿no? Sí, fueron 3 series de 10 vueltas, eran unas series eliminatorias en las que íbamos quedando, entre comillas, los mejores, y después una final ahí que en la parte final también de la carrera peleamos ahí un poco con Dino Di Palma, que le mando un gran saludo, lo disfruté mucho ahí, así que nada, estuvo muy bueno, fue una gran experiencia. Estamos viendo imágenes donde también hubo algunos manotazos de costado para evitar que se superen. Sí, parecía que me quería atajar ahí el karting, sí. Bueno, Dudu, recordamos que vos tenés una experiencia entre los streamers, que también tenés experiencia en el automovilismo, porque has corrido hace poco en la monomarca Fiat. Sí, es cierto, yo tal vez tengo un poco más de ventaja sobre los demás simplemente por el hecho de que corro en simuladores. Yo soy piloto de simulador hace muchos años y tal vez la ventaja que me da eso es
entender capaz la teoría, ¿no? Entender qué es lo que tengo que hacer para ir un poco más rápido. Después que me salga o no, es tema de práctica y de adaptarse en el momento, pero bueno, tal vez por eso tengo una leve ventaja. Sí es verdad que competí en la vida real en la Copa Abarth, solamente corrí 2 carreras, y la verdad es que también me fue muy bien, estoy muy emocionado con eso porque por fin puedo, digamos, dar fe de que el simulador es una gran herramienta para el automovilismo real o tradicional, por así decirlo. Así que, bueno, podemos decir que tengo un poco de ventaja, pero yo nunca corrí en karting, o sea que, como digo, nada, es un poco mérito de el conjunto de cosas. ¿Y qué te sorprendió este karting en especial, carrozado, con respecto al simulador? Bueno, a ver, yo simulador de karting no he utilizado mucho, simplemente sí tengo más o menos un poco la experiencia de cómo se tienen que hacer las curvas con un karting directo, ¿no? En donde no tenés cambios, en donde hay que cuidar mucho el no frenar de más, porque después le cuesta agarrar velocidad y como encima son karting que no son muy rápidos, más se peca eso, ¿no? Frenar un poquito de más, después que vuelva a agarrar velocidad, le cuesta mucho, entonces simplemente por estas cosas que estoy mencionando es donde tal vez tengo un poco más de ventaja. Después, bueno, obviamente cuidar un poco los radios. A mí los karting me parecieron bien, como digo, yo no tengo experiencia, entonces cualquier cosa que maneje me va a parecer bien. Pero bueno, nada, eso fue una muy linda experiencia y lo disfruté mucho. ¿Cómo se generó esta reunión de streamers? ¿Cómo nació esta fórmula? Bueno, ahí la verdad es que yo simplemente fui un invitado por 9Z, que es el equipo en el que pertenezco. Entiendo que eso lo sabe mucho Jero Benavides, que es como el organizador de todo esto, ¿no? El famoso streamer El Momo. Él sabe mucho más, lo viene trabajando hace mucho, lo contó en varias entrevistas que hace más de un año que viene laburando en esto, tratando de cranearlo y hacerlo lo mejor posible. Por supuesto que habrá cosas por mejorar, como siempre, pero la verdad es que yo lo felicito porque eh, hacer que los streamers que tienen tanta repercusión hagan un evento de automovilismo, ya sea de karting o lo que sea, siempre suma mucho. En mi caso, bueno, porque a mí me encanta el automovilismo, ¿no? Entonces lo disfruté mucho y por supuesto que también estoy muy agradecido que me hayan dado la oportunidad de poder pertenecer a esta primera edición. Bueno, y la próxima será en Tecnópolis, en el marco de lo que es el AGS. Vas a estar ahí en dos lugares. Exactamente, ahí la AGS en la Argentina que yo, perdón, estaremos presentes. Nada, va a estar bueno, va a ser un circuito que, entre comillas no existe, ¿no? Como una especie de callejero. Entonces va a estar bueno y nos tendremos que adaptar ahí en el momento al circuito que arme la organización y seguramente va a ser un show muy lindo en donde la gente lo va a poder disfrutar, también con sus streamers favoritos ahí muy cerca. Así que bueno, será una jornada muy linda. En lo físico, ¿cómo terminaste? Bueno, la verdad es que físicamente terminé cansado, fue una jornada dura, hizo calor, también, como digo, ¿no? Dimos muchas vueltas, fueron 3 series de 10 vueltas, una final de 15, mala clasificación, malas prácticas, todo se sumó bastante, pero donde más me molestó el físico fue en los moretones, ¿no? Un poco de moretones acá en las costillas izquierdas, un poco el moretón también en la rodilla derecha, ¿no? De chocarme con el tanque de nafta. Eso tal vez fue lo que más me molestó. Después dolores así musculares no tengo y aeróbicamente cansaba, pero estaba bastante bien. Yo creo que son más los golpes, ¿no? De ir de un lado para el otro en el karting que el desgaste físico en sí, ¿no? En un momento se dio una situación allí media complicada, ¿no? Ese trompo en la curva de la confitería o la curva de la Virgencita, cuando intentaba superar un rezagado. Sí, ahí yo pequé de, como digo, ¿no? De inexperto, como nunca corrí, ahí pequé de un poco de novato y la verdad es que, entre comillas, como me asusté con el rezagado, yo percibí desde ahí en ese momento que él no me había visto, entonces sentí que iba a doblar como si yo no estuviera y me asusté y dije, no, lo voy a chocar. O nos vamos a chocar, entonces frené y bueno, frené de más producto de ese susto y ahí el karting automáticamente se giró y cometimos ese trompo. Pero bueno, nada, por suerte después nos pudimos recuperar rápidamente, pero bueno, fue un poco por eso, ¿no? Tal vez tendría que haber esperado un poquito más, pero bueno, se dio así y por suerte después lo remontamos y salió muy bien. Bueno, vos ganaste, fue segundo Dino Di Palma, que es un infiltrado, porque tiene antecedente del automovilismo, y tercero fue Matías Cuñal, otro gran ganador de carreras virtuales. Sí, 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 Mati Cuñal es mi compañero de equipo, los dos venimos del simulador, anduvo muy rápido Mati, fue una lástima porque tuvo mala fortuna en la primera serie que se le salió la cadena y no pudo continuar, entonces quedó eliminado en la primera serie y tuvo que
nada, perderse la segunda, la tercera y ir desde el fondo en la final, pero la verdad es que remontó muchísimo, del último puesto al tercero, la verdad tiene muchísimo mérito, así que le mando mis felicitaciones a él también porque sumamos mucho también para el equipo, entonces eso está buenísimo. Y bueno, estuvimos ahí batallando con Dino también, que bueno, tiene el apellido de Di Palma, eso le genera una presión a él, así que nada, fue algo muy lindo y la verdad es que lo disfruté mucho. De aquí hasta las últimas, a las siguientes carreras, ¿no? Las últimas 3 carreras serán una por mes de aquí a fin de año. Sí, tengo entendido que sí, ahora la próxima va a ser en la GS, entiendo que la próxima, la tercera será de nuevo en el cartódromo y creo que hay una fecha especial para la cuarta, no sé muy bien ahí qué es lo que están tramando, pero bueno, estaremos ahí presentes en las 4 a full. En el callejero podría ser? Eh, Creo que sí, la verdad no lo sé muy bien, no sé qué es lo que están tramando, pero yo encantado, mejor que hagan todo el ruido posible, todo el quilombo posible, por así decirlo, así que nada, seguramente va a ser un show hermoso y bueno, estaremos ahí firmes tratando de representar a 9Z de la mejor manera. Dudu, muchísimas gracias por esta atención para con Karting Academia de Campeones. Las felicitaciones y bueno, como primer ganador de la Fórmula S, la Fórmula Streamer, te damos la bienvenida y seguramente repetiremos la experiencia de comunicarnos contigo en las próximas competencias. Bueno, muchísimas gracias por la nota, por la oportunidad de estar acá, les mando un saludo muy grande y ojalá volver a verlos. Dudu. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje. Exclusivo de Campeones Libros. Llegamos al final de esta emisión de Karting Academia de Campeones, donde estuvimos ya dialogando con Nicolás Fuca, quien logró el tercer puesto en Cremona, con Dudu, ganador de la primera competencia Fórmula Streamer, pero con esta información del Champion Cup 2026, la gente de IAME Series se une al campeonato argentino a partir de la temporada que viene en las categorías Cadete, All Junior, All Senior y All Master. Y la IC Series Argentina lo hará con la motorización OKN Junior, OKN Pro Am y KZ para reforzar el campeonato que ha tomado nuevo rumbo hace un par de años a través de la dirigencia de CDA Karting y también de la promoción que nos presenta Raúl Beresíbar, quien estuvo presente, valga la redundancia, en Cremona acompañando a los pilotos argentinos. Nos vamos con la agenda del fin de semana. Se va a disputar el campeonato santiagueño en el Parque Francisco de Aguirre, en la capital de esa provincia. El riojano de karting llega al cartódromo de la ciudad capital riojana. El Procar Neuquino se presenta en Centenario, dentro del predio del autódromo de la provincia del Neuquén. El Río Galleguense corre en el Malvinas Argentinas de Río Gallegos. El Car Plus corre nueva fecha en el Cartódromo de Zárate, en el renovado Cartódromo de Zárate. El noreste santafesino se presenta en Avellaneda, cercano a Reconquista. El entrerriano lo hará en el Autoclub La Paz de esa localidad entrerriana. Y también corre el Mundial de Francia Corta con Champions of Future, donde estarán compitiendo 3 Magic Car del equipo argentino. De esta manera llegamos al punto final de Karting Academia de Campeones de esta semana. Nos reencontramos en 7 días con toda la actividad de lo que genera el Rotax en la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias por su atención y disfruten de la velocidad sin presiones. Auspició Karting Academia de Campeones. Autódromo virtual. Subite a la era del Sim Racing. Y Power Digital Hub. Entendemos lo que hacemos.